Y bueno, yo creo que la charla de hoy de nuestro ponente es súper importante porque justo va a retomar cuáles son esos prejuicios, esos estereotipos que todavía predominan, sobre todo en una sociedad mexicana. Recordemos que la sociedad mexicana tiene una cultura pues machista, y esa cultura machista y violenta pues eh, subyace justo a una problemática que se tiene sobre el tema del patriarcado, ¿no? Ayer ya nos comentaba Isabela cuando pues nos dio su testimonio de vida, y también de Max, cuántas personas, incluso no en la universidad, porque ella comentaba y él precisamente que en la universidad pues han tenido el apoyo y el respaldo. Sin embargo, no todas las historias son diferentes, los contextos son diferentes, y bueno, ya apareció aquí nuestro ponente, pero creo que él nos va ahora pues a despejar muchas dudas, y sobre todo por qué la sociedad mexicana siguen permeando esos prejuicios, esos dogmas, esos estereotipos que han hecho que gran parte de la comunidad perteneciente a la diversidad sexual sea discriminada y además violentada. Gracias, doctor. Ya aquí lo tenemos nuevamente y le cedemos la palabra. Bueno, espero que esto funcione. Vamos a hacer todos los votos. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana por esta invitación. Siempre es un gusto colaborar con sus proyectos. Y bueno, este tema pues me parece un tema muy importante de tratar, dado que es uno de los ejes de la violencia de género que padece nuestro país. Entonces, ¿qué entendemos por transfobia, homofobia, lesbofobia? Voy a hablar de estas tres como un continuum, como relacionadas con una especie de estrategia social para el mantenimiento de la soberanía del patriarcado. Eh, es decir, el odio con que nosotros hemos definido estas fobias como odio implica que este odio es una actitud colectiva ante lo diferente, una actitud de reprobación ante lo diferente, ¿sí? Por ello, quien odia cree que hace lo correcto. Y más en el caso de estas fobias, incluso que en el caso de la misoginia, en donde todavía hay mayor condena social a la misoginia, pero la condena social contra la homofobia es mínima, porque esta fobia se entiende como algo correcto, como algo que debemos hacer, es decir, la violencia homo, lesbo, transfóbica es algo que se espera de un buen cristiano, de un buen ciudadano incluso. ¿Sí? Entonces, al creer que hacemos lo correcto, entonces estamos cumpliendo con los deseos de la colectividad. Incluso pareciera que estos odios son un deber moral, algo que tenemos que hacer para mantener limpia nuestra sociedad. Entonces, el odio a la diversidad sexual es parte del sentido común. Es, es del sentido común tener que odiar. Es lo que debemos hacer. Entonces, la diversidad sexual se le odia por mandato social, o mejor dicho, por mandato religioso que se transforma en mandato social. Es decir, los orígenes religiosos de la lesbo, trans, homofobia son definitivamente evidentes. Por ejemplo, uno de los casos de asesinos seriales de personas homosexuales, el que le llamamos el sádico, Marroquín Reyes, quien fue arrestado y procesado ya hace más de una década.
cuando se le entrevista que por qué mataba de esa manera tan cruel como lo hacía, por eso le llaman el sádico, a los homosexuales que él mismo iba a ligar en la zona rosa, él decía que estaba haciendo un bien a la sociedad. Y esto me llamó la atención porque coincide perfectamente con las encíclicas papales que ordenan una, un menosprecio o un descartar como cristianos, como buenos cristianos, a las personas que tienen deseos homoeróticos. Entonces, esto nos lleva a pensar que la violencia trans, homo, lesbofóbica se recomienda como medida de corrección de lo diferente. Lo diferente es malo, es pecaminoso, ¿sí? Entonces se trata de un castigo por atreverse a ser diferentes. Y con ello rompen con un modelo de conducta. Es decir, hay que romper el modelo de conducta homoerótico, hay que extinguir a esas identidades. Esto es, hay que castigar a estas personas por ser, no por hacer, sino por ser, por asumir una definición de ser. Y esto, bueno, lo empareja con la violencia racista, que también, bueno, se odia porque uno es de tal o cual raza. El defecto consiste en haber nacido, haber tenido, bueno, un cuerpo diferente, como una asignación completamente que no depende de uno mismo. Igualmente, no depende de uno mismo. En muchas ocasiones el ser homosexual, lesbiana o transgénero. Entonces, en ese sentido, se empareja o se equivale a la violencia racista e incluso a la violencia contra las personas con discapacidades, quienes también sufren mucha discriminación. Entonces, las fobias tienen este sentido de limpiar a la sociedad de sus defectos, de sus lados sucios, torcidos, incorrectos. Cuando hablamos entonces contra las fobias, de las fobias contra las diversidades sexogenéricas, encontramos que incluso el consenso social es mayor que las fobias motivadas por el racismo o por la discriminación a personas con discapacidades. Eh, incluso es mayor el consenso en castigar o en violentar a estas personas de la diversidad que lo que tenemos en el caso de la misoginia. Tenemos mayor simpatía por las víctimas del feminicidio, por ejemplo, que por las víctimas del transfeminicidio, que tienden por lo general a ser invisibilizadas y a tener muy poca movilización, muy poco activismo en su favor. Entonces esto me parece que es importante señalarlo porque siempre en las discusiones tratamos de minimizar la violencia homo, lesbo, transfóbica, diciendo que la violencia contra las mujeres es mayor, es cierto, en número, pero el consenso social violento en contra de las diversidades sexuales es mucho mayor que el consenso social en contra de las víctimas de feminicidio. Entonces, las minorías sexuales son tratadas con lástima. Se les considera sujetos que tuvieron la mala fortuna de nacer de esa manera, ¿sí? Tienen defectos que los perturban mentalmente, contravienen las leyes de la naturaleza e incluso se les considera contagiosos. Y aquí, bueno, tenemos una confusión entre lo moral y lo biológico. ¿Cómo brincamos de una cuestión biológica como si fuera una bacteria, la homosexualidad,
a lo moral y pensar que esto va a contagiar a los demás. Entonces, entre ellos, entre los heterosexuales, siempre se advierten unos a los otros del riesgo de relacionarse con la disidencia sexual, porque se te puede pegar, te puede contagiar ese mal, ¿sí? Por esa misma razón, en diferentes ámbitos, se da un rechazo a prestarle servicios. Incluso en algunas zonas de Estados Unidos se ha dado una ley en donde por conciencia las personas que tienen algún negocio que presta servicios al público podrían negarse a prestarle servicios a las personas homosexuales por conciencia, se supone. Entonces, esto ha llegado a ser una ley, por lo tanto, en algunas regiones. Eh, los homosexuales se consideran especialmente peligrosos para los niños, y siempre es un problema tener un vecino homosexual para las familias heterosexuales que piensan que todos los homosexuales son pederastas. Entonces también hay este tipo de prejuicios que se activan solamente porque alguien está ahí y es homosexual, ¿sí? Entonces, eh, eh, históricamente, la homofobia ha sido construida muy, digamos, meticulosamente en los diversos discursos sociales, lo que Foucault llamaría los dispositivos. Por ejemplo, en el discurso religioso se le considera pecado nefando. Esto es tremendo porque es el pecado del que ni siquiera se debe hablar. Es decir, hay una prohibición de referirse a las relaciones homoeróticas en la literatura, en la historia, en cualquier texto. ¿Sí? Por eso en la literatura no hay personajes homosexuales. Por siglos, hasta final del siglo XIX empezamos a verlos de una manera clara. Siempre habían estado ahí como sugiriéndose, pero nunca dicho de una manera abierta, porque hay una prohibición desde la misma iglesia para hablar de esto. Esta prohibición sigue presente puesto que seguimos todavía con una censura social para tratar estos temas. En la crítica literaria, por ejemplo, es muy difícil tratar el tema de las relaciones homoeróticas todavía hoy en diversos lugares de Latinoamérica. Las academias mexicanas de literatura, muy pocas realmente se atreven a eh, eh, hablar abiertamente de estas relaciones e incluso mantienen cierto tipo de eufemismos para referirse a las subjetividades homoeróticas. Eh, También la homofobia se ha servido del discurso médico. Y esto ha sido válido hasta el presente. Todavía hay organizaciones que creen que pueden sanar la homosexualidad. Hablan de estas terapias de conversión, por ejemplo. Bueno, esto era la norma en la psiquiatría antes de 1973, en que la Asociación Psiquiátrica establece que ya no es una enfermedad la homosexualidad. Entonces, pero en el discurso cotidiano se mantiene todavía esta idea de la homosexualidad como una enfermedad mental. También el discurso jurídico ha contribuido para la construcción de este andamiaje de la homofobia con la idea de criminalizar la homosexualidad. Todavía hay policías que al ver a una persona travestida en la calle, busca alguna manera de arrestarla por cualquier cosa, inventándole incluso crímenes, pero el hecho es que la homofobia está presente y porque existe en la memoria colectiva que esto fue crimen en algún momento. Entonces, estos tres andamiajes discursivos, aunque han sido cuestionados, aunque hemos tenido leyes que los han
limitado o los han controlado, siguen en el discurso social, siguen vigentes y desgraciadamente la gran mayoría de la población mexicana piensa que de una u otra manera la homosexualidad es reprobable, ya sea por ser pecado, ya sea por ser enfermedad contagiosa o ya sea por ser crimen. Entonces, estos tres discursos van funcionando continuamente, ¿sí? Eh, yo encuentro que la homofobia, lesbofobia, transfobia cumple con varias funciones dentro de esta sociedad. En primer lugar, vigilar las relaciones sociales para asegurarse que los disidentes queden aislados de la sociedad heterosexual. Construimos guetos para ellos. Y cuando estén fuera de su gueto, les exigimos que se comporten adecuadamente. ¿Sí? Entonces, esa es una vigilancia constante sobre los cuerpos diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay un miedo a ser relacionado con personas diversas. Es mejor que no se les note para poder admitirlos en nuestro mundo social. ¿Sí? Lo cual conlleva un miedo a ser considerado homosexual o lesbiana si a uno se le asocia con algún homosexual, alguna lesbiana o alguna persona trans. Esto es, hay un miedo a la mirada social, al gran hermano, al ojo de Dios, o lo que el psicoanálisis llama el super yo. Y este miedo es justamente lo que define la fobia. De acuerdo con algunos psicoanalistas como Odier, un psicoanalista francés, que plantea que la fobia es un miedo irracional eh, y hacia un objeto fobógeno que entonces lo dimensionamos monstruosamente como un coco, como un diablo que nos va a comer. ¿Sí? Entonces en nuestro inconsciente queda este miedo irracional y cada vez que estamos frente a este objeto que nos causa este miedo irracional, nos abalanzamos violentamente sobre él. Esto explica por qué nosotros al ver una cucaracha nos ensañamos contra ella y la matamos de una manera furiosa. Nos pasa con las ratas. Bueno, esa misma actitud de miedo irracional está presente en un asesinato de odio homofóbico. Estamos matando a esa rata que nos produce esta reacción irracional de odio. ¿Sí? Entonces, el miedo irracional nos lleva a la violencia, al odio irracional. ¿Sí? Otra forma en que la homofobia se manifiesta en nuestras vidas es a través de la autovigilancia o la autorrepresión. No queremos ser considerados homosexuales, estamos insistentemente replanteándonos como heterosexuales. Esto pasa mucho en el reforzamiento innecesario de las conductas machistas que se ven, sobre todo entre las poblaciones más jóvenes que están tratando de afirmar su masculinidad y entonces esta afirmación de la masculinidad implica una autovigilancia de la voz, las formas de vestir, las posturas, los deportes que elegimos, los amigos que elegimos, el mundo del que nos rodeamos, las aficiones, la carrera que decidimos incluso. Todo esto muchas veces se manifiesta por un autocontrol, miedo a ser, a descubrirse homosexual. ¿Sí? Y en esto consiste sobre todo el drama del closet. En el closet lo que hay es un miedo a que se te note que eres homosexual y entonces el closet es una fuente de violencia homofóbica en donde el enclosetado lo que hace es proyectar sus propios miedos en el cuerpo del otro. Ve en el otro lo que vería en sí mismo y entonces trata de destruir en el otro realmente su propio deseo. Esa es otra forma de la violencia homofóbica.
Otra forma en que se manifiesta es un miedo, como un miedo a que la sociedad entre en decadencia. Si se atribuye los males sociales e incluso los males, los desastres naturales a la existencia de la diversidad sexual. Y de ahí se articula una especie de llamado al linchamiento. Muchas veces hemos oído eso. Ahora con el COVID se dijo, yo sabía que se iba a decir por parte de líderes religiosos. Esto es castigo de Dios por la homosexualidad, dice. Hay un terremoto, es castigo de Dios porque existen los homosexuales. Eso en Guatemala hubo una vez una gran linchamiento precisamente por un terremoto en donde se estaba culpando a los homosexuales por el terremoto. Entonces esto se da y enfanatiza a la gente y entonces las campañas de linchamiento son efectivas. Yo quisiera decir que ya no existen. Sin embargo, en el momento en que yo digo ya no existen, de repente aparece una noticia en donde hay este tipo de linchamiento. Miedo a que los propios sean contagiados por el deseo homoerótico, esta vigilancia de los hijos, ¿sí? Y este insistir de los padres en no traigas deshonra a la familia. Es algo que motiva en muchas ocasiones, y la sociedad mexicana sucede demasiado esto, la expulsión de los hijos homosexuales de la casa, y sobre todo si son trans. Estos muchos de ellos dejan de tener familia a partir de que deciden una sexualidad diferente o una expresión de género en su caso diferente. Miedo a la desaparición de las instituciones. Esto lo vemos, por ejemplo, en las marchas en pro de la familia. No son marchas en pro de la familia, son marchas en contra de la diversidad sexual, a la cual se le ve como una amenaza para la familia tradicional. Y entonces aquí tenemos una posición política que está presente. Yo lo he visto en los discursos de las campañas políticas que se tienen ahora en México. Está muy presente esta idea de la familia, y la familia que en el fondo quiere decir: vayamos en contra de la diversidad sexual, neguémosle derechos a esas personas porque son pecadores, ¿no? Y por último, bueno, también un miedo a la decadencia de la misma nación. Esto, bueno, se da cuando se dice que el deseo homoerótico no puede ser nacional, es una influencia extranjera. Eh, bueno, con la política gay lésbica de los años 70 se hablaba de influencia extranjera. Cuando se trataba de plantear la cultura postrevolucionaria en los años 20 en México, hubo un linchamiento contra los escritores homosexuales por ser extranjerizantes, porque el ser nacional es ser macho. Y la más reciente manifestación en este sentido que tuvimos fue en el Palacio de Bellas Artes, en contra de este cuadro de Fabián Chairés, en donde se estaba planteando la defensa de lo nacional. El héroe nacional no puede ser de ninguna manera maricón, ¿no? Como si no supiéramos la biografía de Emiliano Zapata. Entonces, ahí mismo también se está revitalizando este discurso nacionalista en contra de lo homoerótico, por ser precisamente amenaza, se supone, a esta nación, que se debe entonces a que los valores identitarios nacionales son machistas. En suma, la homofobia junto con la misoginia son estrategias de contención para defender la supremacía patriarcal. Esto quiere decir que las normas que sancionan la violencia trans, homo, lesbofóbica parecen contrastar con la voluntad social que ha construido un andamiaje de exclusión y punición de la diversidad sexual. Y aquí detallo algunos de los componentes de este aparato de producción de violencia
homo, lesbo, transfóbica en México. Bueno, en el mundo, porque realmente esto es una constante en todo el mundo. Hay que decir que México es el segundo lugar en el mundo en número de muertes por odio homofóbico, apenas superado por Brasil, país mucho más grande que México, y esto es de asesinatos registrados, vamos. Entonces, esto nos lleva a pensar que esta situación en México es grave, gravísima. La violación de derechos humanos eh, eh, es una de las, en México el renglón diversidad sexual es uno de los más graves y tenemos que atenderlo. Por lo tanto, bueno, esto es bien importante resaltar, hay una contraposición entre las leyes de derechos humanos internacionales que México ha asignado y la voluntad de la sociedad mexicana que todavía sigue pensando que la homosexualidad debe ser erradicada. Vamos a ver, ¿en qué lugares lo vemos muy claro? El empleo. Por ejemplo, las personas trans solo son admisibles en un número reducido de empleos. Giuseppe Campuzano en Perú, por ejemplo, reduce a 4 oficios en los que se desempeñan las personas trans. Peluquería, servicio sexual, espectáculo travesti o drag y modistería. Y quizá tendríamos que añadir la cocina. Es curioso. En un restaurante, una persona trans puede ser cocinera, pero no, o lavaplatos, pero no mesera o recepcionista. Es decir, hasta ahí llega en el caso del restaurante, ¿no? Entonces, tenemos oficios muy limitados, ¿sí? En el aspecto del empleo. En el aspecto de la educación, es muy difícil encontrar personas trans en las instituciones de enseñanza superior, en las universidades, ¿no? Porque en las instituciones de enseñanza media se han encargado arduamente de convencerlas de no continuar con sus estudios mediante el bullying. Un bullying que es una práctica que se mantiene como método de reproducción del machismo. Entonces, bromas, apodos, acoso verbal o físico, intimidación, renuencias a relacionarse con las personas diversas, el abandono de parte de amigos y familiares son factores que finalmente triunfan y hacen que las personas trans renuncien a su idea de seguir una carrera profesional. Entonces, este muro de contención lo tenemos en las escuelas secundarias y en las escuelas preparatorias. Yo fui por muchos años profesor en la escuela preparatoria y lo puedo atestiguar perfectamente. Cuando nos escandalicemos de los feminicidios y los asesinatos de odio, escandalicémonos también de nuestra tolerancia y apoyo a las prácticas cotidianas del machismo en nuestras escuelas, pues ahí se encuentra gran parte de su origen. Nuestra indiferencia a la formación del género es cómplice de los asesinatos. Muchas instituciones escolares tienen políticas excluyentes respecto a la apariencia o la expresión de género desde la primaria incluso, o conductas, o incluso al tipo de familia de la que provienen. Si son estudiantes de un hogar monoparental, hay escuelas privadas que no van a admitir a estos niños, como un caso que fue famoso en Monterrey, ¿sí? Hubo un caso de un maestra trans en una secundaria de Guadalajara en donde los padres de familia pidieron su expulsión, lograron su expulsión y los estudiantes de esta maestra trans lo defendieron, la defendieron. Bueno, esto habla mucho de que ni siquiera muchas veces es la población estudiantil la más homofóbica, sino sus familias, la sociedad del entorno, la que fuerza por lo menos en este caso de la maestra trans de Guadalajara, esa expulsión. Muy pocas veces en mi vida profesional he conocido en Estados Unidos, no sé en México si esto pase, he conocido dos, tres
3 profesores y profesoras trans. Es decir, muy pocos llegan a puestos profesionales. Esto es la academia, no me quiero imaginar lo que sea la ingeniería, por ejemplo. La religión. Las doctrinas religiosas pueden considerarse la fuente ideológica del odio a la disidencia sexo-género, al considerar pecado la mayoría de las prácticas sexuales, excepto la heterosexual reproductiva y sancionada por la institución del matrimonio. Es decir, muy pocos tienen derecho al sexo de acuerdo con la ideología cristiana. La noción de pecado conlleva la noción de castigo. Este es el problema con la religión. Pues. La doctrina construye el imaginario de un monstruo perverso como un llamado a la feligresía a condenar las identidades no heterosexuales. Mientras no haya reforma religiosa respecto a varios asuntos relacionados con el género, la violencia sexogenérica seguirá reproduciéndose. Yo creo que no digo que no existan las religiones, sino que se deben revisar sus doctrinas, se deben actualizar, pues, en un mundo donde los derechos humanos son la fuente principal de nuestros marcos morales. En la salud, la restricción económica que su identidad acarrea hace que muchas personas trans estén expuestas a mayores riesgos de salud que el resto de la población. Enfermedades de transmisión sexual, administración de hormonas e implantes sin supervisión médica contribuyen a una salud precaria. La política internacional en torno al VIH forzó a México. Fíjense, fue el caso de México y Brasil, aquí es muy interesante porque Brasil y México eran países renuentes a efectuar políticas públicas con respecto al VIH y el Fondo Monetario Internacional tuvo que condicionar deuda a estos países para que hicieran o realizaran este tipo de políticas. Es por eso que a principios de los 90 empezamos a ver políticas públicas con respecto al VIH en estos países. Es decir, tuvo que haber, casi siempre tiene que haber una presión internacional para poder ganar derechos en la diversidad sexual. Sí, la ciencia ha sido también fuente de naturalización de la trans homolesbofobia a partir de popularizar términos como trastorno, desviación, anormalidad, con que se patologiza la diferencia sexual. Aunque en 1973, como ya lo he dicho, la Asociación Psiquiátrica establece que la homosexualidad no es patología, la idea de error de la naturaleza, trastorno mental o defecto queda en la conciencia colectiva como una verdad no dicha, pero implicada en las prácticas de segregación, estigmatización y supresión de los derechos que se dan cotidianamente contra la diversidad sexual. La ciencia ha intervenido de manera diversa en un sentido trans homo lesbofóbico. Investigaciones tendenciosas para demostrar, por ejemplo, que los hijos de hogares homoparentales sufren daños severos en su salud mental o las intervenciones que corrigen los cuerpos intersexuales al nacer. Esta película argentina XXY es completamente recomendable, la pueden incluso encontrar por ahí en YouTube, respecto a esta discusión sobre el cuerpo intersexual o lo que tradicionalmente se había llamado hermafrodita, las personas que tienen características biológicas del sexo masculino y femenino. El Estado criminaliza la diversidad sexual y ha sido un eje de la lucha política LGBTI. En primer lugar, los bandos de policía, donde la noción de faltas a la moral eran interpretadas como criterios, con criterios imprecisos. Todavía existen en algunas ciudades de México estos criterios para afectar a la diversidad sexual. Falta de reconocimiento oficial a uniones del mismo sexo. En varios de los estados existe todavía esta renuencia a aceptar las uniones del mismo sexo, aunque tenemos una resolución de la Corte Suprema
tema a favor, ¿no? Los derechos deberían acceder a una sociedad igualitaria son continuamente pisoteados. La noción de crimen pasional en vez de crimen de odio homofóbico se sigue usando en los ministerios públicos. Entonces, los levantones de policía sin haber delito siguen sucediendo. Entonces, el Estado sigue actuando activamente en contra de la diversidad con criterios machistas que la mayoría de los funcionarios observan en el trato con la población diversa. En el aspecto cultural, hay mucho que decir. La Televisa con sus comedias homofóbicas no hace más que reproducir esta idea de que el cuerpo homosexual es incorrecto y hay que continuamente corregirlo, y la risa es una forma de corregir los cuerpos homosexuales, o si no se les invisibiliza en las representaciones, no existen. Eh, o no se da prioridad a las agendas políticas de, los, de la diversidad, cosa que estamos viendo en estas campañas que tenemos ahora. No hay una representación LGBTI clara en muchos partidos, entonces siempre como que no es prioritario, espérense tantito, hay otros problemas más importantes, en fin, esto, izquierda, derecha, centro izquierda o centro derecha, lo han manifestado una y otra vez, es decir, que no ha sido una bandera la diversidad sexual muy clara en casi ningún partido. Recuerdo que el PRT lo tuvo en su momento en los años 80, el PRD lo tuvo también en su momento a principios de los años 2000, pero en la actualidad no lo veo, sencillamente. Exigir apariencia heterosexual es otra forma cultural de manifestar homofobia. Inhibir el tema de la homosexualidad en la literatura, la historia, la antropología, la sociología, como que no son temas importantes, como que no es lo que deberíamos de tratar, como que no es científico, etcétera. Se dan una serie de pretextos o sencillamente se ignoran estos temas en diversas disciplinas universitarias. Es decir, que además de cerrar el paso a varios sujetos diversos, también le cerramos el paso a los propios estudios de los mismos. O falsificar historias, como el caso de Sor Juana, no se quiere admitir por parte de críticos literarios y mucha gente que Sor Juana era lesbiana. O Juan Gabriel, que nunca quiso aceptar o nunca quiso declarar que era homosexual en público. Esas son formas de falsificar las biografías de los homosexuales como una medida homofóbica que imponen las instituciones de cultura. Limitar expresiones de afecto homoerótico en la vía pública, porque, como siempre, hay niños. Y esto de que hay niños o este pretexto de los niños ha sido un arma precisamente para mantener a las diversidades a raya, ¿sí? Y bueno, establecer guetos, reducirlos, en fin, tenemos un mundo muy amplio de qué hablar cuando hablamos de trans, lesbo, homofobia, pero creo que me he pasado muchísimo el tiempo y me gustaría más bien conversar con las personas que me están escuchando. Muchísimas gracias, doctor. Pues sí, hay preguntas que, bueno, en su momento creo que las tiene la compañera, mi compañera de Yelitza, pero bueno, resumiendo, haciendo una síntesis de lo que hoy nos acaba de poner sobre la mesa el doctor y que creo que se vincula muchísimo con el tema de mañana, porque vamos a hablar de los derechos humanos también de las personas y que hablamos ahora que estos discursos de los que usted nos comenta, doctor, que es el discurso religioso, el discurso médico, el discurso jurídico, y del discurso jurídico mañana vamos a hablar y cómo se invisibiliza y cómo dentro de la propia norma también las personas no solo son nombradas, sino también han sido castigadas, ¿no? A través de muchísimas, tanto códigos civiles, códigos penales, normas laborales que han invisibilizado a las personas, pues a las personas trans, a las personas homosexuales.
Yo tengo una pregunta, doctor, antes de que iniciemos las otras preguntas que les han hecho, en relación a lo que usted acaba de comentar. México ocupa el deshonroso segundo lugar en crímenes de odio, ¿no? Está superado por Brasil. Y hablamos que México tiene un contexto de discriminación estructural contra las mujeres, ¿no? Y también contra las mujeres trans. Y en una parte de su ponencia, usted comentaba, doctor, que del tema de feminicidio y transfeminicidio, tiene mayor simpatía, bueno, los feminicidios, y por eso hacemos marchas, y por eso convocamos, y por eso no, el 8 de marzo las mujeres paran, etcétera. Pero ¿se tratará de simpatía, doctor? ¿Estamos hablando de simpatía o de realidades? Porque efectivamente en México sabemos que las mujeres son quienes más mayoritariamente son discriminadas. Obviamente se ha invisibilizado efectivamente la diversidad sexual, pero ¿por qué seguimos sin hablar y sin colocar también a los transfeminicidios? O sea, ¿qué es lo que subyace ahí de no luchar efectivamente de la misma manera cuando se asesina a una mujer? No me gusta utilizar el término cis, ¿no? Pero bueno, una mujer cis a una mujer trans, ¿no? O sea, ¿por qué sigue costando a la sociedad mexicana reconocer incluso que las fiscalías de feminicidio tienen que atender estos, feminicidios y a la vez también crímenes de odio? O sea, ¿por qué seguimos todavía sin colocarlos también con el tema de importancia? Y otra segunda pregunta es, aún hay países que persiguen la homosexualidad, ¿no? O sea, en algunos países todavía se castiga la homosexualidad, digo, en términos punitivos. Y si existen actualmente, si la doctrina o los dogmas religiosos han servido como rémora, bueno, han sido obstáculo para esta inclusión. ¿Existen actualmente religiones incluyentes que tendrían, pues, que dan cabida, pues, a todas las personas, a todos los seres humanos? ¿O estas religiones incluyentes que han surgido solo son también como una especie de no de moda, ¿no? No de moda, pero yo por ahí escuchaba que sí existen estas religiones, que incluso iglesias donde ya pueden asistir personas de la diversidad sexual? Y bueno, y en breve le pasamos las siguientes preguntas de aquí, nuestras y nuestros participantes. Muchísimas gracias y ha sido un placer escucharle, doctor. Muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, comparando transfeminicidios o homicidios de odio homofóbico con los feminicidios, no me quisiera extender mucho, pero sí puntualizar una familia que sufre la desaparición y muerte de una hija, inmediatamente tiene todo un mundo de solidaridad encima, ¿no? Todo el barrio, todos los representantes políticos, los representantes religiosos, van en ayuda, en auxilio de la familia. Me parece fabuloso. Yo he estado ahí, yo he estudiado los feminicidios por muchos años y he tenido relación con estas familias. Hay una coherencia moral. Es decir, todos estamos vejados por este mal machismo y entonces aquí lo tenemos muy claro. En el caso de un transfeminicidio, la gente se esconde. La familia, la familia prefiere callar el caso, que no se sepa, que no se diga nada. Es mejor mantener esto en secreto, como es mejor mantener en secreto también la vida de la gente diversa. Entonces, a eso me refiero, no tanto a los números. Estoy de acuerdo, hay muchos más feminicidios y bueno, todo este aspecto del machismo extremo lo he estudiado mucho y en algún otro momento, si quieren, hablamos de esto, pero lo que estoy comparando aquí es la reacción social ante la muerte de una mujer frente a la reacción social ante la muerte de un homosexual, una lesbiana o una persona trans. Hay más el sentimiento de se lo merecía con respecto a estas personas. Y entonces ese es el punto que yo quería
subrayar ahí. Sí, hay muchos países con leyes homofóbicas y que condenan a muerte. Algunos países árabes lo hacen. Chechenia es muy famoso en este momento, claro, además por toda la importancia geopolítica que tiene Chechenia, hay que hablar mucho de esto. Estados Unidos pone el punto, ha usado, sí, Estados Unidos, la homofobia de estos países como un discurso para justificar, es verdad, sus invasiones imperialistas, pero bueno, yo no puedo negar la realidad de que estos países tienen leyes homofóbicas, definitivamente. Entonces, esto existe todavía. India hace poquito había quitado esta ley desde la época colonial que tenían. Países como Uganda han establecido de nuevo leyes más rígidas contra la homosexualidad. Nigeria, lo mismo, es decir, estamos todavía en una situación muy peligrosa para muchas personas de la diversidad. Religiones incluyentes, conozco muchísimas. Es decir, las religiones de corte protestante han revisado su doctrina. La, eh, Muchas iglesias metodistas lo han hecho, presbiterianas, de una manera muy notoria, las iglesias episcopales, eh, la iglesia bautista, que es una de las más homofóbicas y que es muy socorrida por la población afro-norteamericana, tiene algunas iglesias, hay cierta independencia en estas iglesias, ¿no? Algunas de estas iglesias, yo conocí una que era muy abierta y era iglesia bautista. Las que han sido muy renuentes a esto y son las que están más extendidas en México son las llamadas iglesias evangélicas de corte pentecostal y la iglesia católica. En México no tenemos, había la iglesia metropolitana, pero creo que ya desapareció y no sé si exista, yo no he oído alguna otra iglesia que tenga este tipo de aperturas en México. Entonces, en México la situación con las iglesias ha sido cada vez peor. Y entonces hay que sugerirles a las iglesias, hay que pedirles a la feligresía que impulsen reformas en las iglesias, porque esto ya es crimen. Y hay que decirlo muy claro, las iglesias se convierten en autoras intelectuales de los crímenes de odio. Entonces esto es gravísimo y hay que llamarlas a cuenta porque tenemos todos los elementos para decir que se están violando los derechos humanos a partir de estas instituciones. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, enseguida damos la palabra a la doctora Analí, que iba a intervenir, ¿cierto? Sí, mucho gusto. La verdad es que impresionante su conferencia, un gran placer. Y solamente quería hacer una pregunta, pero porque ante el abordaje teórico que hay sobre la diversidad sexual y como usted mencionaba y hablaba sobre la diversidad sexual, he estado leyendo que hay colectivos que están hablando de disidencia sexual, ¿no? Entonces, ante esta cuestión de decir la diversidad sexual está de acuerdo con el capitalismo o tiene una visión de tolerancia, que la tolerancia tiene que ver un poco con la religión, ¿no? Con te acepto, pero bueno, tampoco te acepto con limitantes, ¿no? Entonces, yo estoy pensando en esos dos conceptos teóricos, porque bueno, la red que tenemos, precisamente le hemos puesto diversidad sexual hace como 2 o 3 años, y ahora o antes ya se estaba planteando esta cuestión de la disidencia sexual. Entonces quería saber cuál es su opinión respecto a estos dos, puede decir, reaperturas conceptuales, porque finalmente siempre hay una nueva situación que nos remite y nos hace quizás cambiar o evolucionar o lo que sea a partir de los conceptos, ¿no? Entonces quería saber qué le parecía esto de la disidencia. No, yo uso mucho el término disidencia sexual y el término diversidad sexual indistintamente, tratando un poco de alejarme de este tipo de debates en donde se culpa a otro porque usa una palabra que a mí no me gusta, ¿sí?
Entonces, ¿por qué usaste queer? Ya eres colonialista. Mejor usa queer con K-U-I-R y ya no eres colonialista, ¿no? Yo quisiera estar lejos de esos debates porque no son debates que nos junten, son debates que nos dividen y nos dividen de una manera muy artificial, ¿sí? Sigo un poco la línea de una amiga activista feminista con quien conversaba. Ella me decía, activista feminista que trabaja en pueblos indígenas, ¿no? Está trabajando con los pueblos níger, ¿no? Y ella decía, ay, mira, aquí vienen feministas de derecha, feministas de izquierda, feministas radicales, feministas trans, feministas cis, y, y yo no puedo más que agradecerles a todas ellas que hagan desde su lugar un esfuerzo en defensa de los derechos de las mujeres. En vez de ponerme a pelear con la feminista de derecha o con la de izquierda por tal o cual concepto, yo doy bienvenida a sus esfuerzos porque juntas, no separadas, lograremos algo en beneficio de las mujeres. Es el mismo caso para la diversidad, la disidencia o como queramos llamarle, del movimiento nuestro, en donde también demos bienvenida también a las diferencias de opiniones y trabajemos como lo hizo Marcela Lagarde cuando fue congresista, trabajemos en esos puntos en los que coincidimos y no en los puntos en los que no coincidimos, porque así no trabajamos. Esa sería mi posición. Eh, Tengo pues mis posicionamientos teóricos que por ahí están en mi libro Latinoamérica Queer, pero en ese sentido yo lo abordaría. Perfectísima posición. Le agradezco un montón porque siempre cuando escuchamos personas como usted, la cabeza se abre y podemos ver otras cosas más, ¿no? Porque hay veces que sí, el límite es muy pequeño y sobre todo en esta situación de odio, ¿no? De enojo, de desacuerdo. Y creo que justamente es esa la idea, trabajar por los derechos humanos de todas las personas y no pensar esta situación de porque dijo eso ya listo, ¿no? Porque caemos en la misma situación nazi, le llamo yo, que el resto. Muchísimas gracias por la respuesta. Muchísimas gracias por la ponencia, por todas las disertaciones. El doctor Héctor fue una ponencia maravillosa, súper interesante y pues como tal hay muchísimas preguntas que todo el público nos ha estado haciendo llegar. Entonces, bueno, le haré, no sé cómo le parezca mejor, le hago un par de preguntas para que las vaya respondiendo de dos en dos. Perfecto. Florencia Dalegre pregunta, teniendo en cuenta que en psicología y desde el manual de la APA, la fobia es un trastorno mental con un tratamiento particular para que la fobia desaparezca, ¿no deberíamos usar otra palabra para definir el odio y la discriminación hacia el colectivo LGTBQ+? Si considera que la palabra fobia es correcta, me gustaría saber por qué y si no, ¿qué otra palabra podría usarse? Esa es la primera. La segunda, Sara Aguirre pregunta, ¿podría compartir algunas referencias teóricas que le hayan funcionado para realizar crítica o análisis sobre estudios de la homosexualidad en la literatura? Bien, a ver, sí, entiendo esta posición desde las ciencias de la conducta, en donde se habla de fobia como una patología. Lo que pasa es que usamos homofobia, transfobia, lesbofobia como un lenguaje eh, que sí proviene de las ciencias psicológicas, pero que lo hemos usado en un sentido más político, ¿sí? Es decir, mucho se ha transitado los conceptos, sobre todo el psicoanálisis, del diván a lo social. ¿Sí? Y esto el mismo Freud lo hizo, ¿no? Entonces, quizá estemos pecando contra las normatividades científicas al usar estas palabras fuera de sus
acercamientos o de sus definiciones para aplicarlas a un fenómeno social o cultural, lo que pasa es que no se me ocurre otra palabra en el sentido de que no se me ocurre una palabra que sea ampliamente comprendida como estas palabras que hemos usado ya en el lenguaje corriente como transfobia, homofobia y lesbofobia. No estamos haciendo tratamiento. El tratamiento trata de corregir algo, un desorden psicológico en este caso. Y en vez de tratamiento diría, estamos haciendo política, ¿sí? a una sociedad enferma, porque hoy otra vez uso la palabra sociedad enferma de una manera metafórica, como Llamas, por ejemplo, lo ha usado en uno de sus libros, pero yo estoy siguiendo, digamos, una tendencia en el lenguaje teórico queer que se ha usado corrientemente. Entonces, no hacemos más que, digamos, transferir los discursos de una ciencia a el discurso más culturalista que se ha hecho desde siempre. Digamos, podemos citar infinidad de autores al respecto, ¿sí? Eh, Sobre textos sobre homofobia, quisiera saber, por aquí está, por ejemplo, tenemos Warren Blumenfeld, por acá lo pongo en el chat, y creo que está incluso traducido. Que se titula Homofobia, How We All Pay the Price. Este es uno de los clásicos, digamos, sobre el tema, uno de los más amplios al respecto. Si vamos en un sentido histórico, John Boswell, que tiene libro que sí estoy seguro ha sido traducido al español, que es sobre la historia del cristianismo y la homofobia. Yo creo que es bien importante para ver las raíces religiosas, pues, de la homofobia, ¿sí? Uno que es así como muy, como caballo de batalla es Borrillo. Se cita mucho en la bibliografía en español, creo que fue traducido muy temprano este libro y no recuerdo ahora el título y el nombre completo, pero se conoce como su apellido, Borrillo, que son, digamos, los textos más o menos que han estado por ahí dando vueltas y por supuesto gran parte de la literatura que analiza el fenómeno sociopolítico de las diversidades, van a tocar de una manera central o no el tema de la homofobia. Muchas gracias por tus respuestas, doctor, y por las recomendaciones hechas también en el material de la bibliografía. Tenemos también otras preguntas. Primero, Leonardo Sven Valero Rodríguez pregunta, ¿usted cómo define o conceptualiza el machismo? Por otra parte, también Gustavo Santiago, Gerardo Alberto pregunta, ¿para usted esa autovigilancia o autorrepresión de los homosexuales es una especie de homofobia? Sí. Bueno, en mi libro de la sensualidad de la violencia de género desarrollo mucho este concepto del machismo desde la tradición mexicana. Yo diría que el machismo lo inventamos nosotros. No existe una palabra en inglés para machismo. Sí, es nuestra cultura la que inventó el machismo. Yo lo veo en un sentido histórico. Claro, sus orígenes están en la Edad Media, en las guerras entre España y los musulmanes, en donde los musulmanes eran considerados sodomitas y los guerreros españoles, tremendos machos heterosexuales que están, que están en orden con la ley de Dios. Entonces hay una
impronta religiosa en este asunto del machismo. Es la suma de lo hombre, de lo masculino. Y entonces en la Edad Media española le llamaban vir, de ahí viene la palabra virilidad. Bueno, entonces tenemos esta tradición. En México, yo creo que se refuerza mucho la idea de macho a partir de la Revolución Mexicana. Para mí la Revolución Mexicana no es para nada liberal en términos de género, porque restablece, refuerza el machismo. Pero además de reforzar el machismo, basta leer la gran cantidad de novelas de la Revolución para ver cómo se hace. En México también es pionero en la crítica del machismo. Está el libro de Samuel Ramos, por ejemplo, El perfil del hombre y la cultura en México, en donde ya hay una crítica de los males que el machismo acarrea en la sociedad. ¿Cómo defino el machismo? Es la suma de todos los miedos. Para mí el macho no es un ser valiente, fuerte, dominante. Para mí el macho es un sujeto miedoso. Actúa por miedo a ser considerado homosexual, a ser considerado femenino, a ser considerado mandilón, a ser considerado poco hombre. Y entonces estos son como decálogos que los hombres tienen que seguir en su conducta, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la vigilancia, porque entonces los hombres se vigilan unos a los otros. Al macho lo construimos en colectivo, en la competencia, a que no te atreves a hacer esto. No eres maricón si no fumas, eres maricón si no consumes drogas, eres maricón si no te peleas, eres maricón si no fuerzas a tu novia a tener sexo. Esto es, nos estamos haciendo viciosos, violentos, violadores, etcétera, por miedo a ser maricón. Entonces, el machismo es la respuesta al miedo, a la homofobia precisamente, y entonces para mí no hay otra forma de definir el macho que eso, un ser miedoso. Si la autovigilancia es homofobia, sí, es una homofobia internalizada. Yo no quiero decir que entre la diversidad sexual no haya homofobia, la hay y muy fuerte. Los gays que desprecian lo femenino de otros gays, ahí hay una misoginia y homofobia muy clara, sí. Yo he visto estos pleitos en los show travestis en donde la persona que está llevando el show ofende a otros gays, vestida, pasiva, inventada, todo este tipo de insultos que le llaman perreo y que creen que es una cosa divertida, son expresiones homofóbicas entre personas de la diversidad sexual. Entonces hay mucha lesbofobia por parte de homosexuales o mucha homofobia por parte de lesbianas hacia homosexuales. Entonces, no nos libramos del odio. Parece que somos una sociedad que necesita del odio para subsistir y todas esas conductas hay que señalarlas para poder mejorarlas, ¿no? Muchas gracias, doctor Héctor. Le voy a hacer llegar otro par de preguntas. Gabriela Cristín pregunta, ¿por qué se piensa que la homosexualidad se puede contagiar y se puede curar? Y por otra parte, Naim Pita pregunta, ¿cómo debe ser la orientación del Estado, de la familia, de la ciudadanía para integrar y respetar la diversidad sexual? Muy bien. Yo creo que lo que ha pasado con esta idea de patologizar la homosexualidad, volverla enfermedad y por lo tanto creer que se contagia o que se puede curar, ¿sí? Tiene su origen en el lenguaje religioso que se volvió lenguaje médico. No hay que olvidar que la ciencia no está libre de posiciones morales. La ciencia tiene sus prejuicios muy grandes. Entonces,
yo diría que en el discurso religioso no es admisible la idea de que un homosexual haya nacido con esos deseos. Tampoco lo es para muchos teóricos del postestructuralismo, pero bueno, uno no nace homosexual porque entonces si uno dice yo nací homosexual, está diciendo Dios me hizo así y por lo tanto es correcto que sea homosexual. Entonces, como entramos en una contradicción teológica ahí, es preferible decir se volvió homosexual, cayó en esta especie de contagio y entonces se lo atribuyen a que se juntó con cierto tipo de gente, lo volvieron homosexual, lo mancharon y por lo tanto podemos devolverlo a la normalidad. Entonces, yo creo que sobre todo lo que hay ahí es un problema teológico que no han podido resolver, porque si yo le digo a un cristiano, pero si Dios me hizo así, es que Dios ama a los homosexuales, esto para ellos es un insulto muy grande, es una blasfemia. Pero mi madre, que era una católica empedernida, no podía creer que Dios odiara a los homosexuales y muchas veces ella se confrontaba con su sacerdote diciéndole, ¿usted qué se cree? Dios ama a personas que aman, entonces no hay ningún problema. Entonces yo creo que el problema está en la teología. Habría que revisar la teología, insisto en eso. Y con el otro, ¿cómo le haría el Estado, la ciudadanía en general para obtener el respeto? Cambiemos nuestras costumbres educativas y culturales, ¿sí? ¿Por qué creemos que un homosexual es motivo de risa? Habría que cuestionar entonces nuestros hábitos cómicos, ¿no? Nuestros propios espectáculos, nuestras propias películas, nuestras lecturas, nuestras formas de comportarnos entre nosotros. Una manera muy práctica de atacar dentro de la escuela la homofobia es empezar justamente a promover grupos mixtos, grupos en donde todos nos conozcamos. A partir de conocer la diferencia, empezamos a respetarla. Hay este grupo, digamos, esta preparatoria en Ecatepec que me encanta porque los chicos están haciendo todo este trabajo de performance en contra de los feminicidios y en contra del machismo. Y cuando yo entrevisté a los chicos que en algún momento en el performance se vistieron con vestidos femeninos, si habían tenido problemas de bullying por hacer eso, él me dijo, en mi prepa ya no hay bullying porque han matado a muchas compañeras y ya entendimos que el machismo se tiene que reducir. Si nuestras escuelas, y me refiero a las universidades, están preocupadas por la cantidad de feminicidios que hay y también la cantidad de asesinatos de odio homofóbico, entonces deberían empezar a entender que es el machismo que estamos reproduciendo el problema. ¿Sí? Entonces, no hace más no hay más que hacer reformas en las normas mismas de conducta de la escuela, ni modo, tenemos que empezar por legislar las conductas dentro de las instituciones para poder asegurarnos de una convivencia sana y respetuosa. Muchísimas gracias, doctor. Tengo varias preguntas al respecto que nos han estado haciendo llegar. Le voy a hacer otro par. Pablo González Vázquez pregunta, ¿cómo recomienda accionar o qué hacer contra las campañas políticas anti-LGBT+ en el contexto de los spots de los partidos conservadores? Y por otra parte, también Ale Gutiérrez pregunta, Ale Gutiérrez nos está viendo desde el vivo en Facebook, nos pregunta, ¿y cómo jugaría la interseccionalidad en esa agenda de transformación colectiva?
Muy bien. Acciones contra campañas. Participar. Participar activamente en las redes sociales, porque ya tenemos ese acceso a tener voz. Yo entré al partido Encuentro Solidario, ahora se llama, porque sabía que tenían estas campañas. Y empecé a cuestionarlos. ¿Cuál es su posición ante la violencia homofóbica, lesbofóbica y transfóbica? Nadie del partido me respondió, pero muchas personas que leyeron mi post, todas, le dieron like o le dieron me encanta y comentaron positivamente al respecto, se comentaron siguiendo mi línea de crítica. Yo creo que meterles en todos lados este tipo de cuestionamientos, si bien no logras cambiarle la opinión a los dirigentes, si logras que la gente que está tratando de tener una discusión política empiece a pensar, ¿sí?, en estas cuestiones. Levantar el tema, ponerle el tema a Morena también, porque no han sido no han tenido mucho interés, que digamos, en los asuntos de género. Ponerles a todos el tema, porque tenemos los instrumentos en nuestra mano. Yo eso es lo que recomendaría de una manera muy práctica, ¿sí?, manifestarnos. En cuanto a la interseccionalidad, bueno, ya hace un momento hablaba de cómo podemos actuar desde diferentes frentes cuando tenemos un objetivo común. Yo creo que lo que han llamado política de identidades muchas veces ha actuado en contra de la interseccionalidad. Estoy hablando desde mi experiencia norteamericana. Veo muy poca solidaridad entre la población afrodescendiente y la población latinx. Es decir, como si fuéramos dos mundos distintos, como si no tuviéramos el mismo factor de opresión en contra de nosotros, y entonces nos debilitamos en nuestras propias divisiones, así como citaba yo la división entre feministas y la división entre los diferentes grupos de la diversidad sexual, no ayudan a la interseccionalidad. Cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos de esta capacidad de diálogo entre diferentes para poder tener una fuerza política común en contra de un enemigo común. En este caso, nuestro enemigo común es el patriarcado. Yo veo, por ejemplo, en los años recientes una división muy lamentable entre el movimiento feminista y el movimiento LGBTI, cuando deberíamos estar marchando juntos. Entonces, meter en el activismo contra los feminicidios, el activismo contra los transfeminicidios y contra los crímenes de odio es cada vez fundamental, importantísimo. Y no vamos a triunfar si no hacemos estas intersecciones. Entonces, para mí es central, digamos, en la actividad política de género. Muchas gracias por todas sus respuestas, doctor. Tenemos otro par de preguntas que nos hacen llegar. Primero nos pregunta Edson Flores, ¿qué tan apropiado considera el término lesbiana política? Y por otra parte, anónimamente preguntan, a mí me parece muy interesante que los niños pequeños sí pueden pensar en novios, novias, desde un punto de vista heterosexual, y cómo los padres fomentan las relaciones heterosexuales a edades tempranas. Pero cuando hablamos de homosexualidad, transexualidad, temas transgénero o queer, o sexualidad con niños, la postura es, son muy pequeños para esos temas. ¿Qué opina al respecto? A ver, la primera no entendí. ¿Qué opino del concepto? Lesbiana política. Yo diría que todos tenemos que ser políticos en el momento en que somos sujetos sociales, sea lesbianas, sea gays, sea trans, sea... Todos tenemos, no estoy diciendo podemos, tenemos que. Porque el ser político no es un asunto de líderes y de partidos. Yo creo que los partidos nos colonizan mucho.
al representarnos nos colonizan, no representan nuestro pensamiento. Y si no representan nuestro pensamiento y nuestras necesidades, nuestras propuestas, entonces yo tengo que erigirme como político, estar ahí, insistir, plantear, promover ideas. Y entonces no solo necesitamos a la lesbiana política, que es muy importante en este panorama, sino la concurrencia de todas las identidades en la política, porque sin esa vigilancia constante de lo que está pasando en lo público, no tenemos una verdadera democracia. La democracia consiste en eso precisamente, en ser todos políticos. ¿Sí? Yo sé que un país donde se nos prohibió la opinión política por décadas y décadas, es muy difícil pensar que debemos todos participar en la política. Eh, la otra pregunta era, ya se me fue. Era sobre su opinión al respecto, que a los niños desde edad muy temprana se les habla de relaciones heterosexuales, novios, novias, pero cuando se habla de temas de género, de temas queer, de transexualidad, de, de homosexualidad, se piensa que están muy pequeños para hablar o para entender esos temas. Claro, en el fondo lo que tenemos es aquí el miedo de los padres a que los hijos sean homosexuales, porque siempre tienen, los latinoamericanos siempre tenemos en la cabeza la idea de qué dirán los demás, ¿no? ¿Qué opinarán los otros? Y entonces educamos a los hijos en función de esto, es decir, los estamos educando en la heteronormatividad, y cuando tenemos un hijo gay no queremos siquiera pensar en esa posibilidad, como que lo negamos. No, no es gay, nada más que es muy fino, nada más que es muy inteligente, etcétera. Es decir, tratamos de usar eufemismos, pero el problema es esa homofobia tan internalizada que hay ahí. Y bueno, son muy pocas las parejas o los padres y madres que conozco que dejan abierta la posibilidad de que los hijos sean homosexuales. Uy, tuve una maestra que decía, ay, mi gran deseo es que mi hijo sea homosexual, o sea, con lo contrario completamente, ¿no? ¿Por qué? Yo todavía no salía del closet, entonces yo le pregunté, ¿y por qué usted piensa eso? Y decía, yo quiero un hijo sensible, inteligente, alguien que lea y que piense. Y eso no lo veo mucho entre los hombres heterosexuales. Bueno, esa era una opinión de ella, en fin. Pero yo creo que no llegar tampoco a esos extremos, pero ser abiertos a escuchar los deseos de los hijos y apoyarlos. Como esa madre que apoya al hijo que quiere tener el pelo largo en el preescolar y lo apoya incluso en contra de los criterios de la institución. Apoyar los deseos de los hijos va a ser una gran ayuda a la sociedad entera, porque lo que estamos apoyando es la desaparición de la violencia. Muchísimas gracias, doctor Héctor. Debo decir que vía chat y comentarios nos están llegando muchas felicitaciones a la ponencia, a todo el evento. Y bueno, dado esto, una compañera desde Bolivia nos comenta y pregunta, soy boliviana y es un tema muy interesante porque aquí prácticamente es un tema que no se toca y que nos hace reflexionar sobre cómo podemos en nuestras prácticas cotidianas reproducir esta homofobia y estigma a personas trans, lésbicas o homosexuales. Me gustaría invitarlo a conversar sobre este tema a colectivos y organizaciones. ¿Podría dejar su dirección de correo electrónico? Nos están pidiendo sus datos de contacto para pues posibles colaboraciones. Y también Rubén Olachea Pérez pregunta, ¿qué autor o autores son más claros respecto a la biografía de Emiliano Zapata, que al parecer era bi o gay? Bien. Bueno, ahí dejé ya mi correo electrónico. Curiosamente, hay una activista, no sé si haya sido ella precisamente, en Bolivia, Rosario Aquín,
que en un momento que yo visité La Paz y la conocí, me hablaba de un proyecto interesante que tenía de pedagogía queer para niños de preescolar y escuela primaria. Y uno de los elementos que recuerdo que planteábamos era o que planteaba ella, era el asunto de no educar a los niños para ser niños o niñas. Olvídate de la heteronormatividad. Edúcalos como ciudadanos o ciudadanas, porque son personas en formación y deben de tener todas las opciones humanas a su disposición para que ejerzan su voluntad sobre el sujeto que quieren ser. Entonces yo creo que este principio pedagógico es fundamental en la educación. Y se nos olvida, siempre pensamos en un binomio mujer-hombre todo el tiempo y estamos en ese binomio precisamente excluyendo las diferencias. Pero sí, con todo gusto yo colaboro en donde me inviten a hablar de estos temas porque, bueno, es importante compartir. En cuanto a la pregunta de mi querido Rubén Olachea, que en años remotos fue mi estudiante, el, quienes hablan de esta homosexualidad de Zapata fueron por primera vez Salvador Novo, eh, luego lo retomó Monsiváis, habló de esto, bueno, después de ello todos hemos citado pues, a estos, pero yo también he hablado de este asunto y ya se volvió como un lugar común en la intelectualidad mexicana queer. Eh, ¿Cuál es la base documental? Hay dos bases. Una, los propios escritos, creo que es un diario o unas cartas de la esposa de don Ignacio de la Torre y Mier, eh, eh, Amadita Díaz, hija de Porfirio Díaz, era esposa de este hombre acaudalado, eh, hacendado del estado de Morelos. Ella, Amadita Díaz, descubrió que su esposo lo engañaba con este caporal que era Emiliano Zapata. Entonces, esa es la primera base documental que tenemos ahí. La segunda es el momento en que Emiliano Zapata entra con su ejército del sur a la Ciudad de México. Recordamos esa foto con Pancho Villa en la silla presidencial, etcétera. Bueno, es en ese momento histórico en que las tropas revolucionarias toman la Ciudad de México, una de las primeras acciones que fue hacer Emiliano Zapata fue ir a la cárcel de Belén, a donde estaba don Ignacio de la Torre y Mier preso, siendo yerno de Porfirio Díaz relacionado con el antiguo régimen, no sabemos qué tantos crímenes se le atribuyeron. El caso es que Emiliano Zapata, en su posición de general revolucionario, concede un salvoconducto a don Ignacio de la Torre y Mier para que salga del país y bueno, se fue al exilio a Nueva York y ahí murió años después. Entonces estos datos nos hablan de esta relación, así que pues lo siento, la familia Zapata quisiera que su héroe sea puramente heterosexual, pero la bisexualidad ahí está documentada. Muchas gracias por sus respuestas y por todas las recomendaciones hechas. De hecho, vía chat también nos están preguntando por su bibliografía y sus libros. Se los haremos llegar los títulos vía chat o vía correo también. Por otra parte, tenemos otro par de preguntas. Paula Ceruti pregunta, ¿qué bases recomienda tener en cuenta para abordar la temática en las universidades a nivel de gestión política? Y por otra parte, también Rubén Olachea Pérez pregunta, querido Héctor, ¿cómo es que el torero del Delgado y de Gala es también un máximo del machismo ibero?
Me deja perplejo porque es como un bailarín de ballet a sabiendas de que los cuernos están lijados. Así me lo pregunta. Eh, este sería el par de preguntas. Bueno, bases para una gestión política en la universidad. Yo creo que las universidades son lugares muy políticos, muy, muy políticos. Entonces, ahí aprendemos a organizarnos, aprendemos a dialogar, por favor, dialogar. Y esto lo digo, dialogar, por favor, en un sentido crítico. Se nos olvida el diálogo y empezamos a querer imponer nuestras ideas en vez de callarnos y escuchar las ideas de otro y ver cómo podemos encontrar puntos de coincidencia para poder avanzar en una agenda política. Yo plantearía más bien una crítica a la manera en que hacemos política en función de tener un mayor margen de acuerdo, un mayor margen de consenso. En el momento en que nosotros empezamos a promover medidas antihomofóbicas en nuestras instituciones, tenemos que llevarlo a los plenos, ¿no? Sean las organizaciones estudiantiles, los cuerpos académicos, etcétera, para discutir formas de legislar nuestras propias conductas dentro de la institución. Creo que eso es fundamental. Mi universidad lo tiene. Todos nosotros al iniciar el semestre debemos de tomar un curso en donde repasamos todas las disposiciones con respecto al acoso sexual, a las expresiones homofóbicas, misóginas, a las relaciones sexuales entre colegas o entre superiores y digamos, relaciones jerárquicas, etcétera. Ese tipo de cuestiones ayudan a mantener una conciencia de civilidad, es decir, qué es lo que debo hacer y no debo hacer para pertenecer a este conglomerado que llamamos universidad. Veo que la UACM hace poco publicó un protocolo para la UACM, pero estaba solamente dirigido a la violencia contra las mujeres. Yo creo que deberían revisarlo e incluir también la violencia contra las personas diversas sexualmente, las personas con diferentes expresiones de género, las personas con discapacidad, las personas con cuerpos diferentes, se nos olvidan, la gente con sobrepeso también sufre bullying, también sufre exclusión, también sufre una serie de cuestiones y entonces todo esto debe estar perfectamente legislado. Yo creo que en ese sentido tendría mucho sentido, válgase la redundancia, la organización política en torno a problemas de género. Con respecto a los toreros, yo siempre pienso en la metáfora del gallo, porque si me habla de torero también le puedo hablar de mariachis, de charros, gente, hombres muy adornados, ¿sí? Y pareciera ser que mientras somos más colonizados, más hombres nos vestimos. Hay una especie de compensación de la hombría a partir del vestido, pero el vestido termina siendo algo muy vistoso, algo que más bien nos recuerda a lo queer, a lo travestido. En algún momento por ahí en mi libro de la sensualidad de la violencia de género hablaba de que los machos están travestidos de machos. Es decir, ellos también son un performance. Y entonces el torero que parece bailarín está siendo eh, definido como macho por su lado valiente, pero no nos hemos fijado que está vestido de torero, vestido de charro, vestido de luchador, de lucha libre. Todos estos vestidos de hombre no son más que una forma de travestimiento, es decir, sacar al exterior la definición o la identidad de género. Y sí, para mí es ese torero y ese
y ese charro lo que hacen es dejar de ver al cuerpo masculino como sujeto y empezarlo a ver como un objeto de deseo, de admiración, de goce o de burla, pero un objeto. Y en este sentido los estamos feminizando. Y qué bueno, ¿sí? Que encontremos, aquí lo que quiero aprovechar es una especie de queering, de amariconamiento de lo macho. ¿Sí? Porque hay otra cosa que me gustaría señalar aquí. El machismo no excluye lo homoerótico, mucho menos en la sociedad mexicana. El macho en la sociedad mexicana tiene un rasgo homoerótico y lo vemos en el albur tan arraigado en el habla de los hombres mexicanos. Y ese albur no es otra cosa que una expresión de deseo homoerótico, aunque digan lo contrario. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor. Ha habido demasiada participación por el chat, por los comentarios, sin embargo no nos da el tiempo para pues, para hacer todas las preguntas. Sin más, en este momento cedo la palabra a la licenciada Socorro Bernal. Gracias, Yolitza. Pues sin duda, doctor, ha sido un placer tenerle aquí con nosotras, en este día con nosotras, con nosotros. Me quedo con algunas reflexiones y creo que esas reflexiones nos van a servir a lo largo de todo este seminario, pero también a replantear, a repensar nuestras formas de ser, nuestras formas de comportarnos con las y los demás en una sociedad que odia, en una sociedad que discrimina. Y es justo lo que hoy usted nos invita, ¿no?, a reflexionar y bueno, nos puso sobre la mesa que la fobia, el que odia piensa que hace lo correcto, ¿no? Eso es algo como para seguir reflexionando cómo las universidades tenemos que aprender a crear políticas institucionales para prevenir, erradicar todas estas manifestaciones de violencias, porque las universidades están creando protocolos sin nombrar a la diversidad sexual, ¿no? O sea, protocolos contra la violencia de género y bueno, si sabemos qué es el género, pues decimos, ahí están también las personas de la diversidad sexual, sin embargo no está tan claro, ¿no? Y no se nombra, y no se dice, y no se crea la infraestructura adecuada. Entonces, las universidades tenemos que aprender también, justo hoy lo que usted nos da a dialogar, sentarnos y modificar leyes, que justo es el tema que vamos a hablar mañana. Otro de los temas importantes y que usted nos ha compartido es saber escuchar, ¿no? Cuando nos preguntan qué hacemos desde la infancia para construir sociedades igualitarias, pues hay que escuchar a nuestras hijas, a nuestros hijos, y yo diría escucharles con amor, ¿no? Porque justo lo que usted nos comenta hoy, esto nos llevaría a desvincular el odio y las violencias. Desde la infancia estaríamos trabajando para desarticular estos feminicidios, transfeminicidios, los crímenes de odio que hoy atraviesa toda América Latina. Y las universidades tienen obligaciones enmarcadas en el respeto irrestricto de los derechos humanos. Y también empezar a hablar de las violencias al interior de las universidades, pero también de las violencias que están invisibilizadas. Y si el machismo se construye en colectivo, deconstruyámoslo también en colectivo, ¿no? Esa sería como la idea con la cual me quedo el día de hoy y espero que pues podamos seguirnos, que nos pueda seguir usted acompañando, doctor, en todos los foros, seminarios que tenemos desde la Unigénero y desde la UDUAL, pues seguir trabajando para justo generar universidades incluyentes, universidades que efectivamente no solo en un foro, no solo en un seminario se hable y se dialogue, ¿no? Sino que efectivamente en la vida académica, en la vida administrativa, en las universidades se logren aterrizar los derechos de las personas de la diversidad sexual. Yo recuerdo, y bueno, es como un último comentario, que a la Unigénero hace como 2 años llegó un alumno denunciando discriminación por homofobia. Y fue un caso muy doloroso porque el alumno venía de Guatemala y era un alumno del extranjero. Y pues efectivamente lo que se había comentado en su momento es que el alumno pues seguramente como era gay, se quería desquitar del profesor, ¿no? Y vienen violencias que de pronto desde una unidad
tenemos que atender, pero no es una problemática que tendría que atender una unidad de género. Nos compete a toda la universidad. Nos compete a la universidad justo trabajar y generar esta red que ayer se hablaba de docentes que puedan sensibilizarse, pero no solo sensibilizarse en la problemática, sino saber que se trata de derechos humanos y que como tal estamos obligados a respetarlos. No es una cuestión de si quiero o no quiero, o si tolero o no tolero, sino que efectivamente estas alumnas y alumnos que están dentro de nuestras universidades merecen el respeto como cualquier otra persona, y los protocolos sí tendrían que nombrarles, y los protocolos de la atención tendrían que generar mecanismos adecuados que puedan, que les ayuden a ellos justo a acceder a esta justicia y la reparación. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, Analí, no sé si tengas algunas palabras para concluir. Muchísimas gracias por su asistencia a todas y a todos. Gracias. Sí, muchas gracias. Perdón. Es la vida de la casa. No, solamente quería decirle que yo me quedé con una de las primeras también conclusiones que dijo, porque la verdad es que lo mejor es que lo dijo todo tan claro, tan claro, y tan de alguna manera como abierto, ¿no? Como diciendo, esto es lo que somos como sociedad, ¿no? Involucrando a todas las personas, pero pensé mucho en lo que dijo sobre en la mirada social, ¿no? Creo que ese es un gran punto que nos atraviesa siempre, seamos o no seamos de la comunidad que seamos, del género que seamos, de lo que seamos, ¿no? Pienso que aún las personas heterosexuales que siguen todos los rangos habidos y por haber, también están bajo la mirada social, ¿no? Y creo que quizás ese sería uno de los puntos a tratar, como por ejemplo la presión. Siempre pienso en la presión que siente un hombre heterosexual al tener que mantener a toda una familia, y como también empezar con esa empatía, ¿no? De no solamente partir de lo que somos, sino de lo que las otras personas son y qué les pasa a esas otras personas, porque la verdad es que el sufrimiento, que justo estaba hablando con un compañero recién, de que la cuestión de la homosexualidad y la transexualidad siempre está entre la vida y la muerte, ¿no? Porque realmente si no se capta a tiempo, sí nos vamos hacia la muerte directa, o nos matan, o nos morimos, o nos suicidamos, o nos lanzamos. Entonces es un tema tan grave que finalmente creo que si las personas pudieran tener mínima de empatía y de lectura, porque yo siempre pienso que la lectura es muy importante, y las novelas, la literatura, el cine es muy importante para aprender sobre estas empatías, creo que estaríamos mucho mejor. Por eso sería todo, y por supuesto agradecerle a Socorro y a Yelitza haber traído a tremendo expositor. Muchas gracias.